que creo que el mayor experto en San José ha de ser el que más se le parezca en la santidad hecha de virtudes pasivas, ocultas. Decían en el siglo XVI que se sabía más del bendito patriarca en la celda humilde y pobre de una descalza de la Madre Teresa de Jesús que en las aulas de los sesudos teólogos de Salamanca. Entonces, la experiencia en San José estriba en su imitación y en la reproducción de sus virtudes. En todo caso, me gusta mucho estudiarlo, hablar de él y quisiera parecerme un poco a él, y es lo que deseo para todos también los que me escuchan. Se me ha pedido hablar, y digo que me siento muy honrado con ello, de San José, custodio de la Iglesia, porque es un poco el título que aglutina el sentido de este año jubilar, puesto que ha sido declarado tal en conmemoración de los 150 años transcurridos desde la declaración del patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal, de la cual es patrono, o sea, es tanto como decir, es protector, es guía, es maestro, es padre también, y por lo tanto es custodio, es quien guarda la Iglesia. A ello llegaremos un poco al final de esta modesta ponencia mía, en la que voy a tratar de hacer un recorrido sucinto, una visión de conjunto sobre la teología josefina. Comencemos diciendo que San José no es solo un gran santo, sino que es el más grande de todos los santos. Los tres grandes documentos pontificios de hace casi ya un siglo y medio, la encíclica Quamquam Pluries del Papa León XIII, después la carta apostólica conmemorativa al cabo de un siglo, en 1989, Redentoris Custos del Papa San Juan Pablo II, y la última carta apostólica del Papa Francisco, Cor Patris, las tres hacen esta afirmación, que es evidente por otra parte, y es que la santidad de José estriba en que es esposo de María y por tanto padre a su manera, ya lo veremos, de Jesús. Pero en realidad datos revelados tenemos muy pocos. De hecho, en primera persona ninguno. San José no habla nunca en el Evangelio, así como la Santísima Virgen habla solo 7 veces. En San José podemos hablar de sus silencios, de sus ocultamientos, de su discretísima modestia, de su afán por desaparecer y borrarse, pero no habla nunca. Lo que nos dice de él el Evangelio es que era vir justus, le llama sencillamente así, varón justo. Sabemos que la predestinación de San José en orden a su misión totalmente singular postulaba, como la de María, una santidad también absolutamente única, personal y singular. Desde los más antiguos padres de la Iglesia, toda la tradición afirma que Dios concedió a José desde su infancia todas las gracias y, por tanto, posee todas las virtudes. En la Sagrada Escritura sabemos que el concepto justicia es sinónimo de santidad. Y la justicia de la que se habla en la Biblia no es tanto ese concepto jurídico e incluso moral que nosotros reconocemos en esta palabra, sino que es algo más. No es lo que se puede compendiar en esa lacónica y tajante expresión unicuique sum, dar a cada uno lo suyo, y ahí tenemos a un hombre justo. No, en la mente de los autores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, la justicia es la reunión de todas las virtudes. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el justo, por antonomasia, es el Mesías.
José es llamado justo no solo, repetimos, porque posee de modo eminente la primera de las 4 virtudes morales, la justicia, sino porque estuvo lleno de todo género de virtudes. Este es el sentido de la justicia bíblica. Las virtudes, junto con los dones del Espíritu Santo, son, se dice en teología espiritual, los principios activos de la gracia. Y entonces ellos son los que desarrollan la santidad. Puede haber mucho conocimiento de las cosas de Dios, puede haber mucha oración, puede haber gracias gratis date, o sea, capacidad incluso de hacer milagros, pero si no hay virtudes, no hay santidad. Las virtudes son las fuerzas y se infunden con la gracia santificante y en su desarrollo y ejercicio de la gracia santificante proceden. Y entonces el racimo de virtudes en San José es absolutamente orgánico, se desarrolla de una manera integral, armónica. ¿Y de dónde procede este desarrollo tan, diríamos, equilibradamente imparable? De su íntimo contacto y su estrecha familiaridad con Jesús, fuente de toda virtud, participada por los hombres, y con María. Además de las virtudes, están los 7 dones del Espíritu Santo, que también se nos infunden por Dios con la gracia santificante. Estos dones vienen a perfeccionar las virtudes, elevándolas para que obren al modo divino. Y estos dones actuaron de manera extraordinaria en San José. No podemos detenernos en explicar la actuación de cada uno de los dones del Espíritu Santo en el alma de San José. Por todo esto tenemos que José es de una manera plena, vir justus, varón justo, porque posee todas las virtudes y éstas están constantemente perfeccionadas por el Espíritu Santo. Esta es su justicia. Enseña el Concilio de Trento, en la sesión sexta, canon 24, que la justicia recibida no solo se conserva, sino que se aumenta por las buenas obras. Y por eso la caridad, reina de las virtudes, en esta vida puede aumentar sin limitación. Por eso podrá decir el eximio teólogo dominico, gran tomista del siglo XX, padre Garrigou-Lagrange, apenas podemos vislumbrar qué admirables progresos en la fe, santidad y amor se efectuaron en el alma de José. ¿Por qué? Porque no oponía impedimento de pasiones, defectos, negligencias, distracciones. Se movía siempre con prontitud hacia la voluntad de Dios bajo el impulso de los dones del Espíritu Santo. Merced, como hemos dicho, a su familiaridad continua con Jesús y María. En una de las mejores obras contemporáneas de mitad del siglo XX sobre San José, la teología de San José del padre Marceliano Llamera, dominico, obra publicada en la BAC española, este gran teólogo sustenta sobre 4 motivos la santidad de José. 1, su matrimonio con María. 2, su paternidad terrena sobre Jesús. 3, su inclusión en la unión hipostática. 4, su cooperación a la redención del género humano. Veamos brevemente estas 4 bases de la santidad de José. Primero, él es esposo de María. San Pedro Damián se atreve a decir preciosamente que José fue hecho a semejanza de la Virgen su esposa. O sea, fue pensado en la mente de Dios, teniendo ya el modelo de María. Y de ahí arranca la gran santidad de José. Y todo en él estriba en esto. Es esposo de María.
Se suele hablar, es un tema un poco antipático, de las dudas de San José, siempre en torno a ese verbo poco agradable, repudiar, que según algunas traducciones él hubiera podido hacer con María. Pero hay que ser exhaustivos. Los padres y doctores de la Iglesia dan 3 soluciones. La primera es que José, sin más, habría creído a María caída en adulterio. Según la segunda opinión, José habría conocido el misterio de la encarnación y por pura humildad, por espíritu de temblorosa reverencia, habría determinado retirarse, sintiéndose indigno, y abandonar ocultamente a María. Y la tercera opinión quiere que la causa de dejar José a María fuese la ignorancia del misterio ante el cual se encontraba, puesto que, convencido él de la inocencia de la Virgen, habría abandonado el misterio a Dios. José, dice Mateo 1:19, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Pero la traducción literal del griego de Mateo sería: José, como fuese justo, por tanto, no quisiera exponer a María a la ignominia pública. Y ya aquí se deriva el propósito del santo: dejar a su esposa libre, pero de modo oculto, sin público proceso. Y esta es la solución que apunta San Juan Crisóstomo, por ejemplo, y otros muchos santos desde antiguo, incluso que adoptará en su libro cuarto a las sentencias Santo Tomás de Aquino. Por tanto, la relación de José con María al inicio de su matrimonio, cuando aún estaba desposado con ella, no sería una relación turbulenta, tumultuosa, incierta por las dudas. Más que de dudas habría que hablar quizá de luchas o de noche oscura de San José. Vayamos al segundo punto. ¿Cómo es José padre de Jesús? Porque aquí estriba, hemos dicho, su grandeza en ser esposo de María y padre nutricio o virginal de Jesús. La Sagrada Escritura le da expresamente este título, Padre de Jesús. En la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 27, Santo Tomás habla de diferentes clases de paternidad y filiación. Habla de paternidad divina, exclusiva de Dios respecto de su verbo; paternidad natural, es de aquel padre que da la vida material humana, engendrando a otro de su propia sustancia y creando así un vínculo físico que arranca de la procreación carnal, y un vínculo moral o afecto espiritual. Y en tercer lugar está la paternidad adquirida o adoptiva, ya sea humana o espiritual. Pues por esta paternidad nosotros somos hechos hijos de Dios, por cierta generación espiritual. Pues bien, ¿cuántas veces no llama la Sagrada Escritura Padre a José? Nos haríamos largos al recorrer los versículos de Lucas y de Mateo, los evangelistas josefinos, en torno a esto. Pero ¿en qué sentido es José padre de Jesús? Sabemos, volviendo a la clasificación tomasiana, que de ninguna manera puede hablarse de una paternidad natural, habiendo sido virginal la concepción del Verbo y perpetua la virginidad de María. Se trata de 2 dogmas de fe. Es por eso impropio hablar sin matices de una paternidad de San José real, verdadera, propia, plena, en el sentido absoluto de las palabras. Por eso se ha venido recurriendo a otras denominaciones como las de padre legal, padre putativo, padre nutricio, padre adoptivo, padre virginal de Cristo, incluso padre vicario del Padre Celestial. Ninguna de estas nomenclaturas llena por completo
la originalísima paternidad de José sobre Jesús. Más bien, ha dicho alguien que habría que decir que San José fue adoptado como padre por Jesús, pero en realidad fue más padre de Cristo. El padre adoptivo es padre del hijo adoptado. La Iglesia en su liturgia dice en el prefacio de San José, paterna vice custodiret, custodió a Jesús haciendo las veces de padre. O sea, es la suya una paternidad distinta de toda otra, natural, física o adoptiva, lo cual no hace que no sea una verdadera paternidad nueva, única, especial, absolutamente singular. San Agustín en esto es contundente y no utiliza ambajes ni se anda con rebozo a la hora de entender y llamar a José padre de Jesús. Y al águila de Hipona seguirá la práctica totalidad de los escritores eclesiásticos posteriores y después, más tarde, Santo Tomás de Aquino, en la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 28, dirá, del mismo modo, José es padre de Cristo que esposo de María, no por la unión de la sangre, sino por el derecho matrimonial. Es famosa la comparación deliciosa de San Francisco de Sales. Si el Espíritu Santo ha dejado caer el divino dátil como divina paloma en el jardín de la Santísima Virgen, el jardín, la paloma, el fruto del dátil, pertenecen a José. Por último, debemos subrayar que a nivel psicológico y afectivo, José fue verdadero padre de Jesús por su corazón, cor patris, por sus sentimientos auténticamente paternales. Esta es la estructura de la bella exposición de la última carta apostólica del Papa, Cor Patris, y va explicando los diversos sentimientos paternales del corazón de José. El gran Bossuet, en su primer panegírico sobre el glorioso patriarca, dice, José tiene corazón de padre, y si la naturaleza no se lo había ofrecido, Dios se lo ha colocado por su propia mano, haciendo surgir el Padre Celestial en el corazón del que habría de ser en la tierra padre de su Hijo, una chispa del amor infinito que el Padre del cielo posee a su verbo. Hay sobre esto muchas citas, sobre todo de San Bernardino de Siena, de otros muchos. Terminemos con una del famoso converso Padre Faber, después oratoriano, que escribe muy lindamente en su obra Betlehem. El amor de José a Jesús excede en grandeza y santidad a todo lo que ha existido de amor paterno en la historia. De manera que si ese amor se repartiese entre todos los padres del mundo, les haría felices en un grado tal que ellos no podrían creer. Por tanto, José esposo de María, José padre virginal de Jesús, tercero, José inscrito en el orden hipostático, así denominamos técnica, teológicamente, el misterio sublime de la encarnación del Verbo. Esto nos llevaría para muchas ponencias, porque es un tema muy profundo, muy delicado, que hay que tocar con suma reverencia y exactitud. Baste decir que después de María, José ha sido la criatura humana más unida a la humanidad de Cristo, quien más se ha acercado al principio y fuente de toda gracia, y quien después de María ha sido más amado por Jesús. ¿Cómo ha cooperado José al orden hipostático? O sea, al plan de la encarnación del Verbo para la redención de la humanidad, de un modo extrínseco, por supuesto, desde fuera, de un modo moral, no físico, pero de un modo totalmente singular y único por su matrimonio con María y además coadyuvando de una manera insigne, como ningún otro,
a conservar esa unión hipostática de forma directa y necesaria. O sea, alimentando, vistiendo, protegiendo, custodiando, guiando y enseñando al niño Jesús. Y por último, además de esposo de María, padre de Jesús, cooperador único del orden hipostático, digamos que San José es colaborador intransferible de la redención. Nos gusta por eso llamarle corredentor, como en el surco de la tradición hacemos con María, puesto que el mismo decreto trinitario que asocia a San José a la encarnación del Verbo incluye su incorporación a la obra redentora de Jesucristo. O sea, José corredentor en cuanto que partícipe activo de la obra redentora del que en la tierra se llamó su hijo, y en cuanto que esposo castísimo de aquella que al pie de la cruz ejerció la sublime misión de corredentora de la humanidad, dejando naturalmente a salvo que no hay más que un mediador, sacerdote eterno y sumo, Jesucristo, que no hay por tanto más que un redentor, pero que así como nosotros estamos llamados a colaborar a esa obra redentora, lo estuvo llamado de un modo único San José. En cuanto a los privilegios, se han discutido algunos y hay que ponerlos entre signos de interrogación. Por eso, ¿podemos hablar de la concepción inmaculada de San José? Hay tres opiniones. Unos afirman que fue concebido como María sin pecado original. Otros sostienen que, como Juan Bautista, fue santificado en el vientre de su madre. Y otros, en fin, creen que, igual que los demás israelitas, sería santificado en el momento de la circuncisión. Ya el cardenal Lambertini, después Papa Benedicto XIV, nota que no se habla para nada de la Inmaculada Concepción de San José en ninguno de los santos padres ni autores antiguos, puesto que carece de sólido fundamento en teología. La Inmaculada Concepción de María es en ella un privilegio exclusivo. Más bien se aboga por la santificación de José en el seno de su madre. Y esta sentencia tiene a su favor a Gersón, a Isidoro de Isolano, a Bernardino de Bustos, San Alfonso María de Ligorio, etc. Respecto al fomes peccati, a la concupiscencia, muchos autores han defendido que en San José nunca habría pasado a un acto segundo, o sea que tuvo como ligada esa concupiscencia. Otro de los privilegios de los que se ha hablado mucho es la asunción corporal de San José al cielo. Primero habría que hablar de su muerte, después de su resurrección. Resucitó con aquellos cuerpos de santos cuyos sepulcros se abrieron y salieron de ellos tras la resurrección de Cristo y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52. Pues muchos quieren que San José fuese uno de aquellos resucitados. Lo defiende con mucho ardor, por ejemplo, en su magnífica Suma de los dones de San José, el dominico Isidoro de Isolano, del siglo XV. Incluso lo defienden más modernamente San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio. No hay apoyo alguno explícito en la Sagrada Escritura ni en los santos padres, sino que es como una exigencia piadosa. Se quiere que el Padre Virginal de Jesús y esposo de María Inmaculada esté también con el cuerpo, juntamente con ellos en el cielo. Otro de los privilegios de San José es su intercesión especial. Bien, la intercesión de los santos, su oración constante ante el trono de la Trinidad por nosotros, es un dogma, una verdad de fe definida por el tridentino. Es muy bonito, razona bellamente Santo Tomás de Aquino, que esta oración de los santos por nosotros
haya sido querida por Dios, pero no porque exista alguna deficiencia en él, sino precisamente por su infinita bondad. Y según el mismo doctor Angélico, la eficacia de la oración de los santos del cielo en nuestro favor depende de la perfección de su caridad y de la mayor unión que tienen con Dios en la gloria. Según este principio, es clara la eficacia y la universalidad de la intercesión de San José. Considerando el grado de gracia y de gloria del santo patriarca y los méritos especiales que adquirió en esta vida en virtud de su misión especial cerca de María y de Jesús, se concluye que, salvo el de la Santísima Virgen, el patrocinio de San José es el más excelente, el más poderoso y el más universal de todos, como gustaba de certificar Santa Teresa, afirmando en ese áureo capítulo 6 del libro de su vida, Pregón Josefino donde los haya, que a otros santos Dios les ha dado gracia para alguna necesidad, pero San José socorre en todas, espirituales y temporales, y a todas las personas de cualquier estado y condición. Por eso, siendo San José patrono de padres de familia, de trabajadores, de moribundos y agonizantes, de vocaciones, de consagrados, de sacerdotes, de artesanos de la madera o de otros campos, en fin, de casi todo, pues acabó siendo proclamado el 8 de diciembre de 1870 patrono universal de la Iglesia Católica, que es tanto como decir, según reza el título de esta ponencia, custodio de la Iglesia. Esto fue con el decreto Quem Modum Deus de la Sagrada Congregación de Ritos. Después, 6 meses más tarde, el 7 de julio de 1871, el beato Pío IX emanó el breve Inclitum Patriarcam, y ahí razonaba el motivo de la declaración del patrocinio josefino en aquellos tristísimos tiempos, cuando la Iglesia, perseguida en todas partes por sus enemigos, es oprimida por tan grandes calamidades que los hombres impíos imaginan que las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En la introducción se ha dicho que es sumamente oportuno reflexionar sobre San José. Me refiero a la introducción de la gentil presentadora de este seminario, y decía que en estos tiempos de luces y sombras muy oscuras a veces, en la Iglesia hay que mirar a José. Pues bien, este fue el motivo por el que Pío IX le proclamó patrono de la Iglesia en unos tiempos también muy difíciles. Después quiso volver a ponerlo en el candelero León XIII, con aquella bellísima encíclica breve, de muy amena y agradable lectura, Quam Pluries, que cerró con una preciosa oración que invitaba a recitar en octubre al final del rosario. Y en ella decía: proteged, oh providentísimo custodio de la divina familia, a la Iglesia Santa de Dios. Defendedla de toda mancha de error y de corrupción. Asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Este es nuestro culto a San José. Algunos quieren que se le deba culto de protodulía. El culto de la tría es exclusivo de Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, la humanidad de Cristo, hipostáticamente unida al Verbo, la Sagrada Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús, culto de la tría. Después a todos los santos, culto no de adoración, la treia en griego,
sino de veneración, dulia en griego. Y entonces a la Santísima Virgen corresponde el culto de hiperdulía, por encima de todos los santos, y a San José correspondería, quieren algunos escritores y devotos josefinos, pensamos que no exageradamente, que le corresponda el culto de protodulía, el primero entre todos los santos. Podríamos hablar un poco más de todo esto y sobre todo citar, releer esos párrafos de Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida. Nos gustaría terminar con esas frases bellísimas de esa mujer absolutamente singular, a la que algunos han llamado la más santa de las españolas y la más española de las santas. También se la califica la santa de la raza, el sentido común canonizado, Teresa de Jesús. Ella experimentó y de qué manera la intercesión de San José en lo divino y en lo humano, en su camino de oración, en su curación física, en su obra fundacional. Y por eso la voz de Teresa es en la Iglesia un clarín de propaganda josefina con la ternura femenina y delicadísima de su corazón virginal también. Terminemos con algunas de sus frases. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él, dice en el capítulo 6 de su vida. Este Padre y Señor mío me sacó de las necesidades con más bien que yo había pedido. No recuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre siendo ayo, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos, fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras les sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara muy por menudo en decir las mercedes que me ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alberto, por su exposición. Hemos querido comenzar este seminario con su ponencia para recordar que la misión de San José es de carácter teológico y se encuentra, por lo tanto, asociada íntimamente a los misterios de nuestra redención. Así que muchísimas gracias. Y a continuación, algunos participantes de la charla nos han enviado sus preguntas al WhatsApp y queremos transmitírselas, por lo menos algunas de ellas, dado que tenemos poquito tiempo. La primera, don Alberto, sería esta. ¿Cómo podemos cooperar a la misión de San José como custodio de la Iglesia? Es una pregunta muy interesante y no es que quiera yo zafarme de ella, pero no se puede responder en un minuto ni en dos. Yo la desglosaría en dos partes. Primero, cooperar a la misión de San José es más amplia que la de custodio de la Iglesia. ¿Cómo podemos ser de alguna manera también nosotros, qué atrevimiento voy a decir, ¿no? Padres de Cristo? Pues bien,
San José recibió en su corazón el eco de una palabra muy consoladora y muy bíblica. Aparece 365 veces en la Biblia, una por cada día del año. No temas. ¿Y qué se le dijo? No temas recibir a María en tu casa. Esto es lo primero que se le pide a José. Llevarse a María a su intimidad. Lo mismo que hará Juan cuando Jesús se la encomiende al pie de la cruz. O sea, el secreto es la intimidad con María. Y después, otra vez de las que se le aparece el ángel, le dice, José, levántate, toma al niño y a su madre. Esta es la cooperación a la misión de José, la identificación con él. Vivir con Jesús y María, cuidando de ellos, pobres de nosotros. Cuidar de Jesús en la Eucaristía, si somos sacerdotes o si somos fieles o religiosos, comulgar con la mayor devoción, adorarle en la Eucaristía. Cuidar de Jesús en los pobres, practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, amar a la Iglesia, defenderla, cooperar a ello con mi formación, con mi insertarme en los campos apostólicos. En fin, todo eso es vivir con Jesús y María. Y esto sería cooperar a esa misión única que tiene José de custodio del Redentor, de custodio de la Virgen Inmaculada y, por tanto, de custodio y protector y patrono de la Iglesia. Perfecto, don Alberto. Nos ha dado muchos ejemplos claros de cómo podemos entonces cooperar o aunque un poquito con esta misión que tiene tan grande y hermosa San José. La segunda pregunta que nos llega es... A esa misión. La segunda pregunta que tenemos es, ¿podemos confiar siempre en que José escucha nuestras oraciones y las asiste? Por ciencia propia puedo decir que sí. Yo hablo por mí, pero yo no valgo nada. Yo soy un pobre pecador. Pero nos lo acaba de decir con su magisterio rotundo y al mismo tiempo que excelentísimo, sumamente doméstico y a la mano, la autoridad de Teresa de Jesús. Quien no me creyere, que haga la prueba. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, dice San Pablo y dijo el Señor a los hijos de Zebedeo. Entonces, el bendito patriarca endereza nuestra petición para nuestro bien, dice la santa, pero digámoslo de una manera castiza, coloquial y paladina. San José no falla nunca. Muy bien. Seguimos con la tercera pregunta, don Alberto. ¿Podemos decir que San José, con toda probabilidad, nunca cometió un acto contrario al amor de Dios? Claro, yo me he dejado en el tintero un tema que de alguna manera ha quedado aludido implícitamente. Si efectivamente San José, como es muy legítimo que pensemos, fue santificado en el seno de su madre, esa santificación consiste en una confirmación en gracia. No es una imposibilidad metafísica, pero sí moral de pecado. Imposibilidad intrínseca no, sino por la asistencia especial y constante del Espíritu Santo, que cuando a un alma la prepara para una misión, le da todas las gracias para ella. Entonces, si Santa Teresita del Niño Jesús, gran devota de San José, hija de la gran Teresa, doctorcita también ella ahora, dice que desde los 3 años era consciente de no haber negado nada a Dios. Si ya monja carmelita con más de 20 años, porque murió a los 24, un confesor le aseguró que nunca había desagradado a Dios a conciencia, y esto de muchos otros santos, no lo pensaremos de nuestro Padre y Señor San José.